Inició oficialmente el 2025 para el Club Atlético Boca Juniors, que le ganó 2-0 a Juventude de Brasil en San Nicolás. Un partido en el que el Boca de Gago no mostró quizás su mejor versión desde el funcionamiento, planteó un sistema un poco experimental, si bien es cierto que el contexto daba para ir haciendo bastantes probaturas. Tengamos en cuenta también que Boca no cuenta con todos sus refuerzos a disposición. Si bien hoy debutó el chileno Carlos Palacios, ingresó en el segundo tiempo. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue su ingreso, sus primeros contactos con la pelota vestido de Geneise. Y bueno, hablamos de un Boca que ensayó con un 3-4-3, que cuando no tenía la pelota se transformaba en un 5-2-3, un 11 realmente que Gago había utilizado, o mejor dicho, un esquema que Gago había utilizado contra Lanús nada más en la Fortaleza el año pasado, con un resultado muy poco conveniente, digamos, ¿no? Una derrota en la que Boca jugó muy, muy mal. Y en el día de hoy vimos algunos planos que quizás invitan a pensar que con estos perfiles, obviamente con muchos jugadores sacados de posición, hablamos de que volvió Lucas Blondel después de lo que fue su rotura de ligamentos a finales de marzo del año pasado y jugó como stopper derecho, un Toto del Monte que se había consolidado como 5 a finales del 2024 y terminó jugando más como líbero, encabezando esa línea de 3 por el centro, Dilolo que nada más había jugado como 6 en su momento contra Atlético Tucumán en el debut de la Liga Profesional de Fútbol el año pasado y vuelve a jugar en esa función a perfil cambiado, cuando realmente el mejor rendimiento de Dilolo en la primera de Boca se ha visto como 2, y después como carrileros Blanco y Barenaga, que sí que eran figuras más puntuales para esa demarcación, teniendo en cuenta que son jugadores de amplio recorrido por afuera, ¿no? Sobre todo particularmente Lautaro Blanco, que había sido bastante relegado en el último tiempo con Fernando Gago. Sarachis había ganado el puesto, pero bueno, el uruguayo no viajó a este partido y por tanto fue una buena oportunidad para el ex Rosario Central de asentarse como el 3, que realmente era más un extremo que un lateral al uso, ¿no? Cuando Boca tenía la pelota. Obviamente me olvido, pero Leandro Bray fue el arquero, en vistas a lo que es la resolución de esa posición con el posible refuerzo de Agustín Marchesín, más la operación de Chiquito Romero, cuyo futuro en Boca parece ser bastante incierto. En la base de la jugada tuvimos novedades porque jugó un chico, Camilo Rey Domenech, categoría 2006, que debutó el año pasado en reserva y que hizo su primera presentación en primera, y la verdad que fue un partido bastante interesante del chico al que hay que seguir, porque con la salida o la particular baja de Milton Delgado hasta que termine el sudamericano sub-20 de la selección argentina, con el combinado de Diego Placente, está el chico que había terminado destacando bastante a final de año con un muy buen partido en cancha de Boca contra Independiente en la última fecha del torneo pasado. Y bueno, el chico jugó más como el volante más posicional de los dos, con un Agustín Martegani que la verdad que tuvo quizás sus mejores minutos desde que jugó, desde que llegó, mejor dicho, al Geneise y que juega con esta camiseta, más allá de esos 45 muy buenos minutos en el segundo tiempo contra Cruzeiro en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana pasada, y un Martegani que volvió a jugar en esa función, una función en la que había jugado muy poco en Boca. Recuerdo unos minutos contra Barraca Central en el segundo tiempo, y una función al lado del 5 en la que tenía la responsabilidad de hacer avanzar al equipo con la pelota en los pies, un rol que asumía, sin ir más lejos, Medina o X Fernández, por ejemplo, en su momento cuando estaban en Boca, y Martegani que no lo hizo nada mal hasta el punto de recuperar la pelota que desencadena en el primer gol de Boca de un Brian Aguirre que, si bien cuenta con un desvío en medio de la jugada, mostró cosas interesantes en su mejor perfil, que es el izquierdo. Si bien hay que hablar de la figura de los extremos como más mediapuntas o volantes internos, si se quiere, ¿no? Más que extremos al uso de partir por afuera. Los extremos se tendían a cerrar y los laterales eran los que daban la amplitud por afuera, formando una especie de 3-2-5 cuando Boca tenía la pelota y atacaba en campo contrario a un Juventude que, si bien intentó presionar alto, formaba un 4-4-2 que le negaba un poco esos circuitos internos a Boca, sumado a la falta de perfiles creativos y sobre todo perfiles que se sientan cómodos jugando en espacios reducidos, que tenía Boca, ¿no? Porque Hanson jugó en el sector derecho, un Hanson que no termina de despegar y cuyo futuro también es incierto en Boca, si bien Gago parece querer recuperarlo y lo ha probado también en distintas funciones, como lo hicieron en su momento Almirón y Diego Martínez, pero parece que el ex Vélez y Tigre no termina de encontrar su lugar en Boca, y bueno, también
es una duda su futuro en el club. Y arriba jugó Miguel Merentiel, que terminó metiendo un gol. Por cierto, los dos goles de Boca que tienen una particularidad es que son por medio de una recuperación alta y una transición rápida, que es una situación que quizás este dibujo favorece un poco más porque llena bastante más de referencias los costados con las subidas del carrilero. De hecho, Barinaga es el que asiste en profundidad a Merentiel en el 2-0 y más la subida de uno de los dos volantes centrales, más el media punta que se retrocede y el 9 que puede dar el apoyo. Genera muchas situaciones de superioridad por banda, que es algo que Boca intentó hacer en el primer tiempo, si bien no terminó de fluir el juego del todo. Ya digo, faltaban muchos perfiles, evidentemente falta que se incorporen el resto de refuerzos, sobre todo los de la zona media. Tengo ganas de ver cómo se arma esa mitad de la cancha, por supuesto con todo lo conocido y la novela de Leandro Paredes, que obviamente todavía no tiene una resolución clara, pero bueno, el mediocampo de Boca está claro que no será Martegani, Rey Domenech con Aguirre y Hanson entre líneas. Tengo ganas de ver a Kevin Zenón y a Carlos Palacios o Alan Velasco también en esas funciones, en esos cuadrados, digamos, ¿no? En esas zonas interiores entre líneas. Y creo que el segundo tiempo, si ve más lejos, es un avisoramiento de lo que quiere Boca, ¿no? Con el reajuste que hizo Gago, si bien mantuvo esa línea de 5 que habrá que hablar, mañana seguramente le dedicaré un análisis táctico para hablar un poco más de por qué creo que no termina siendo del todo conveniente que Boca defienda con 5 en el fondo, no que ataque puntualmente con línea de 3 y que la amplitud de los laterales, sino que esos laterales se hundan, que se forme una línea de 5 y por qué creo que no termina siendo del todo conveniente para la presión. Pero sin ir más lejos, hablábamos de que Gago ajustó en el segundo tiempo un poco la estructura en posesión que tenía Boca con la salida de Barinaga, que habrá que ver qué pasó porque salió con una molestia. Y entró Dalmazo, un jugador que originalmente es volante, es 8, es un volante por derecha de mucho despliegue, pero que tiene una buena capacidad técnica, y entró para jugar como lateral carrilero en fase defensiva, pero cuando Boca tenía la pelota tendía a meterse por dentro y era Blondel el que volvía a jugar de lo que ha solido jugar en Boca, o al menos desde que llegó, que es lateral derecho, ¿no? Si bien ha jugado algunos partidos como 8, de hecho el partido que juega el mismo partido en el que se lesiona es volante por derecha, pero Dalmazo generaba eso, ¿no? Que Boca tuviera un pase extra en el medio y a partir de ahí Zenón y Palacios tendían a jugar más entre líneas, con Blondel ocupando ese sector derecho, y Boca tenía mayor caudal de fútbol por dentro. De hecho, hay una buena jugada que hacen tanto Carlos Palacios como Frank Fabra, que entró por Lautaro Blanco, mismo perfil de lateral, realmente más de llegar en profundidad y asociarse con el extremo y no tanto de cerrarse como es Sarachi, que es lo que él le ha hecho que gane enteros para ser el 3 titular de Boca en el último tiempo. Y bueno, a partir de ahí creo que se vio un Boca más reconocible, si bien fuera de posesión, en fase defensiva, digamos, siguió sufriendo y creo que es este partido en San Nicolás, más allá de que se puedan sacar pocas conclusiones realmente, porque la realidad es que no se puede decir demasiado de un equipo tan alternativo como el que planteó Gago en el día de hoy, pero creo que hay que sacar algunas conclusiones y decir que Boca defendiendo con 5 en el fondo cede bastante control. Ya mañana lo intentaré explicar un poco más en el análisis táctico, pero la espalda de los mediapuntas, sobre todo si la primera línea no es agresiva, con dos volantes centrales no llegás a cubrir todo el ancho del campo. Hay una razón por la que los grandes equipos de Europa atacan en este mismo módulo, el 3-2-5, que hace que se genere una alta densidad de jugadores en la última línea para justamente tener superioridad en ese sentido, llegar con muchos futbolistas al área contraria, pero después cuando pierde la pelota y presiona en la fase ofensiva del rival, digamos, ¿no? En la salida, transitan a un 4-4-2 que permite que los de afuera cubran mejor esos espacios a los costados de los volantes y que no sean tan permeable o que no sea tan vulnerable el bloque a un posible cambio de frente cuando el equipo atrae por un lado y cambia por el otro, cuando digamos que el bloque que presiona queda basculado, y que aparte que no se filtra un pase por dentro, que eso hace que el bloque se parta en dos. Y bueno, a Boca, por ejemplo, le han hecho mucho esa situación en el año pasado, ¿no? Con Diego Martínez, sobre todo en el primer semestre, se vio, y ni que decir en el segundo semestre, se vio un Boca que era bastante vulnerable a ese tipo de situaciones. Y con Gago también se ha visto que Boca ha presionado mal y hoy creo que no ha sido un poco la excepción, ¿no? Entonces me parece que la fase defensiva es lo que más puede llegar a preocupar. Ofensivamente, el equipo, sobre todo con ese ajuste de Gago, mejoró.
Creo que el primer tiempo no es del todo positivo en ese aspecto, pero más que nada por un tema de perfiles. Creo que al fin y al cabo es eso, que la conclusión final de este análisis, para no hacerlo más largo, es que obviamente no se pueden sacar muchas conclusiones de este 11 claramente tomado con pinzas, pero que se ven situaciones que hay que corregir. Por supuesto, queda mucho margen todavía. La próxima semana Boca jugará contra Argentino de Montemaíz, un partido de Copa Argentina contra un rival bastante inferior, que evidentemente tampoco servirá como parámetro, pero que aún así no deja de ser una preparación también, un escalafón extra para prepararse para lo que va a ser el inicio de temporada contra Argentinos Juniors. Así que bueno, se ven situaciones puntuales de un Boca que pretende ser un equipo más ofensivo, más creativo, pero que necesita tener una mejor estructura post pérdida y sobre todo en la fase defensiva para controlar mejor los partidos y no ceder tanto control contra los rivales. Así que no me extiendo más, espero que les haya gustado este análisis, opinión, más táctico que otra cosa, pero bueno, mañana intentaré reflejar con imágenes puntuales y la pizarra en general todo lo que estoy diciendo para sobre todo explicar el aspecto de la fase defensiva, ¿no? Tendrán mi hilo en Twitter analizando lo que es el partido en general e intentaré complementar en YouTube con un análisis de la fase defensiva de Boca porque creo que la línea de 3/5, cuando Boca defiende, no es del todo conveniente. Así que espero que les haya gustado el video nuevamente. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y bueno, nos vemos en el siguiente video que ya digo, seguramente sea mañana. Adiós.